Muchas gracias, Javier. Está claro que no hablamos de una iniciativa aislada hoy, sino que hay una evolución lógica, histórica, hacia edificios cada vez más sostenibles, más eficientes. Y si me permite, gracias no solo por hoy, sino por muchos años de contribución y de empuje entusiasta a esa evolución, ¿no? Pasamos al siguiente ponente, don Luis Vega Catalán, consejero técnico de Arquitectura y Sostenibilidad de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, profesor asociado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, anteriormente jefe de la Unidad de Calidad de la Construcción del Instituto Torroja, y esto no lo pone aquí, y una persona de la que por lo menos uno, y estoy seguro que todos, cada vez que tiene la ocasión de encontrarse con él, aprende y mucho. O sea, es muy difícil tener una reunión con él y no salir con cosas que uno no sabía. Y por supuesto, Luis, te agradecemos tu disponibilidad hoy y durante todos estos años también. Buenos días, muchas gracias Albert por la presentación y agradeceros la posibilidad de estar hoy aquí para contar algunos aspectos relacionados con las claves o los aspectos principales del código técnico de la actualización del DBH. Yo, antes de empezar, me gustaría hacer solamente dos reflexiones previas. Bueno, la primera es, Albert nos ha calificado como padres de la criatura. Yo creo que la criatura tiene muchos padres y aquí me veo la obligación también de agradecer a los industriales del sector, a Saint-Gobain, entre otros, que han colaborado de forma muy activa en el documento y, por supuesto, también con la presencia de Pilar Pereda, pues al Colegio de Arquitectos, que también ha sido un elemento fundamental. El segundo tema que me gustaría resaltar antes de entrar en el código técnico es que, salir un poco de lo que ha comentado Javier, yo creo que tanto la eficiencia energética como otros aspectos o prestaciones del edificio, como puede ser la acústica u otros adicionales, son elementos que debemos entender cada vez más como consustanciales a la propia arquitectura, que le dan valor, que nos ayudan a catalogar la arquitectura como buena arquitectura, como arquitectura de calidad, y en consecuencia deben ser, digamos, integrados dentro de la propia arquitectura con independencia de la evolución o no de las normativas. Es decir, las normativas no pueden entenderse como un elemento de máximo al que tenemos que llegar, sino como un elemento de mínimo por debajo del cual no nos podemos quedar. Pero la arquitectura tiene que tener valor en sí misma. Si esos estudios, por ejemplo, que citaba Javier de coste óptimo, nos llevarían a considerar que determinadas edificaciones tienen que llegar a estándares muy superiores a los que planteamos en el código técnico, simplemente porque son los idóneos para ese tipo de arquitectura. Yo creo que es una labor que tienen que hacer los arquitectos, los proyectistas en general, y que tiene que ir integrándose cada vez más dentro del proceso, digamos, de proyecto, de diseño de las propias edificaciones. Bien, refiriéndonos un poco al código técnico, no quería aquí hacer un listado de todas las exigencias que hace el código técnico. Lo tienen publicado, lo conocen seguramente ya, puesto que hace ya prácticamente 6 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con lo cual lo que hacer es una reflexión más bien de cuáles han sido los principios que lo han animado, qué es lo que queremos con ello y cuál es el camino que nos queda por recorrer. Y lo primero, para entender el código técnico, qué es lo que hemos querido hacer, qué es lo que vamos a hacer de futuro, es ponerlo en su contexto. Y su contexto tiene que ser la Directiva 2010, la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, donde se habla de un objetivo ambicioso para 2020, como es el de edificios de energía casi nulas, que ya ha citado Javier con anterioridad. Y que además yo no lo citaría solamente en esa fecha como hito único, porque ya empezamos a hablar del 2030, de otros objetivos todavía más ambiciosos, y ya se está empezando a definir también el roadmap para 2050 con temas de emisiones de CO2, todavía con objetivos más ambiciosos. Es decir, que es una carrera de largo recorrido, donde sí que vamos, digamos, haciendo camino al andar, pero que queda todavía, insisto, mucho recorrido. Cuando nosotros iniciamos en la actualización del código técnico, lo primero que hacemos es releer la definición de edificio de consumo de energía casi nulo, al cual tenemos que optar, e intentar ver cómo está nuestra reglamentación a ese respecto. Y lo primero que podemos observar es que la definición habla de consumo de energía bajo, habla de una serie de cuestiones que además queda explícito que deben estar dentro de los indicadores que definan, por ejemplo, el edificio de energía casi nulo, y nosotros no los tenemos en el ámbito reglamentario. Hemos hecho una reglamentación muy fragmentada, donde hablamos de la demanda del edificio, hablamos de las instalaciones a través del RITE, hablamos de la iluminación, pero no tenemos indicadores de tipo global. Con lo cual es necesario hacer un cambio sustantivo en cuanto a esos indicadores que vamos a utilizar como elemento fundamental para poder ponernos en la senda del 2020. A partir de ahí, si lo hacemos bien, entendemos que el proceso es un proceso de ajuste
de ir endureciendo las exigencias reglamentarias, pero no modificando el marco reglamentario. Eso ha sido el elemento que hemos tenido como elemento fundamental en este cambio reglamentario. Y por ello, para explicarlo, basándonos en este diagrama de flujos energéticos que viene en varios documentos de la Unión Europea, concretamente en el reglamento delegado en el cual se habla de los estudios de coste óptimo, vemos un poco cómo las necesidades de energía, de demanda energética de edificio, que vienen configuradas en la parte izquierda del esquema, requieren unas necesidades energéticas, digamos, de consumos, etcétera, hasta llegar a la energía primaria, que es en definitiva el último elemento que tenemos, o el primer elemento, si lo miramos de arriba abajo, en el cual estamos, digamos, considerando todo lo que nos hace falta para dar respuesta a las demandas del edificio. Con lo cual nosotros lo primero que hemos hecho es establecer una demanda, una exigencia, que es la exigencia de consumo, que además tiene un nombre diferente, H0, no entra, digamos, en conflicto con las anteriores, o no está numéricamente ordenada con las anteriores, porque es una exigencia de carácter global. Es decir, no sustituye a las anteriores. Es un elemento globalizante que lo que hace es fijar una demanda límite de consumo, que nos parece que es el objetivo fundamental que fija la directiva. Pero no queremos que ese consumo se consiga mediante cualquier procedimiento. Es decir, hay procedimientos perversos para conseguir ese consumo bajo. Podemos tener un edificio muy malo, es decir, para que nos entendamos, un edificio E en términos de calificación energética, y mediante instalaciones o renovables, etcétera y tal, subir los consumos a niveles A. Eso nos parece que es una situación descompensada. No nos gusta. Creemos que lo primero que hay que hacer es cerrar las ventanillas y luego poner el aire acondicionado, no al revés. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que hacemos es una limitación de demanda. Estaba ya anteriormente y la seguimos manteniendo. Primero hay que tener un edificio bueno en términos energéticos y ese es el punto fundamental para luego abordar una política de consumo buena. Otro aspecto que nos parece importante es que logremos reducir esa demanda. También se puede reducir esa demanda, evidentemente, por ejemplo, en agua caliente sanitaria, etcétera, con la incorporación de fuentes renovables. Fuentes renovables in situ, que lo que haga sea limitar las necesidades de consumo exterior de energía primaria. Eso es el segundo aspecto que está recogido en los apartados H4 y H5, que se sigue manteniendo, agua caliente sanitaria o solar fotovoltaica, aunque luego veremos de una forma mucho más flexible que la que había en el anterior documento. Y si tenemos un buen edificio, hemos limitado las demandas también mediante la incorporación de fuentes renovables. Lo que nos queda, como decía bien Javier anteriormente, es unas buenas instalaciones con rendimientos adecuados que nos permitan que esa demanda, que es consumo potencial, se logre cubrir con unos pocas necesidades energéticas reales, ¿no? En términos de energía final o en términos de energía primaria. Y es importante resaltar que a la hora de establecer el límite de consumo, pues hay mucha terminología. Podemos hablar de consumo de energía final, consumo de energía primaria renovable, no renovable, total, etcétera, etcétera. Es importante la elección que hemos realizado, que es consumo de energía primaria no renovable. Consumo de energía primaria venía derivado de la directiva y el tema de no renovables para integrar de una forma natural el tema de las renovables, no como el establecimiento de un porcentaje determinado fijo, sino como, digamos, un balance. Es decir, en la medida en que uno tenga, por otros efectos, ya sea por actuación sobre la demanda o por actuación mediante, digamos, rendimiento de las instalaciones muy elevados, consumos muy bajos, pues no hará falta colocar muchas renovables porque ya hemos conseguido los objetivos sin necesidad de ello. Así que permitimos un cierto juego que nos parece fundamental entre las diferentes posibilidades, demanda, instalaciones o renovables, para que sea el arquitecto, el proyectista, en que en último término vaya adecuando el edificio, sus características particulares para el cumplimiento de unos objetivos generales, sin necesidad de coartar mucho, digamos, las posibilidades de desarrollo. Bien, en definitiva, lo que estamos abordando es una normativa mucho más prestacional en el sentido de definir esos objetivos, ponerle límites a las cosas y no transmitancias a los elementos. Es decir, el concepto de transmitancia como un elemento de exigencia reglamentaria se diluye porque nosotros lo que vamos buscando son objetivos de demanda global o objetivos de consumo global. Evidentemente, las transmitancias es una herramienta. Si no son buenas, no llegaremos nunca, pero no nos importa tanto cómo se juegue con ellas. En determinados edificios habrá que jugar sobre la parte opaca o sobre la parte hueca en función del porcentaje que tenga cada una de ellas o las condiciones específicas del edificio. Bien, esto es el mismo enfoque que está realizando otras reglamentaciones de otros países de nuestro entorno, reglamentación francesa, etcétera, con lo cual, digamos, estamos un poco alineados o bastante alineados con lo que se hace en otros países. Evidentemente, todo tiene su parte positiva y su parte negativa. El hecho de haber abordado la reglamentación desde la óptica de parámetros globales, indicadores globales, da mucha más flexibilidad al proyectista para poder abordar el proyecto, pero tiene la dificultad de que no es tan simple de aplicación como podía ser el método simplificado de la reglamentación anterior. Es decir, obviamente desaparecen las opciones o los métodos simplificados prescriptivos, en los cuales simplemente se hacía una comparación transmitancia con transmitancia, porque además son perversos, luego lo veremos. El hecho de conseguir una determinada o tener una determinada transmitancia en el elemento no significa
significa que tengamos un consumo bueno. Depende de otros parámetros, como bien sabéis, orientación, colocación de huecos, etcétera, y entonces estamos tergiversando la situación o dando lugar a situaciones no deseadas. Bien, en definitiva, siendo conscientes, no obstante, de que aunque abordamos o intentamos abordar la reglamentación desde parámetros globales, indicadores de consumo, demanda, etcétera, somos también conscientes de que el primer estadio, la primera aproximación al problema va a ser compleja si uno no tiene unos valores mínimos o unos valores orientativos de predimensionado, y por ello hemos incorporado el anejo E, que yo, el apéndice E, perdón, que yo le querría dar el carácter de lo que es. Es un elemento simplemente orientativo que da unos valores lógicamente conservadores, porque están basados, digamos, en los estudios que hemos hecho de sensibilidad, pero cogiendo todos los tipos edificatorios, y en consecuencia, pues depende del tipo de edificatorio que tengamos y las características del mismo, estos valores pueden ser un tanto excesivos. Pero en cualquier caso, insisto, siempre habrá que comprobar demanda y consumo, que son los indicadores que nosotros hemos establecido con carácter general. Hay una eliminación del concepto de edificio de referencia o una superación del concepto de edificio de referencia, y yo creo que es importante que entiendan que era necesario hacerlo, porque también es verdad que en alguna medida, digamos, dificulta un poco la aplicación de la norma, ¿no? En cuanto al tema de la energía renovable, hemos querido incorporarla dentro del edificio, pero no de una forma rígida. Entonces lo que hemos hecho ha sido mantener las dos exigencias, HS4 y HS5, de energía solar térmica y fotovoltaica, pero flexibilizando su aplicación. Es decir, pueden ser sustituidas en todos los casos por otras energías renovables, siempre y cuando el nivel de emisiones de CO2 y de consumo de energía primaria se mantenga. Y también, por otro lado, insisto en lo que decía anteriormente, al haber optado por el término consumo de energía primaria no renovable, quiere decir que a partir de unos niveles mínimos que fijan el H1, el H2, el H3, el H4 y el H5, para conseguir el H0, el juego es libre. Es decir, se puede optar por mejorar mucho la demanda, se puede optar por introducir más renovables, etcétera, con lo cual entendemos que debe haber una cierta competitividad en el sector que seguramente sea positiva para todos. Otro aspecto para nosotros fundamental ha sido la convergencia, certificación energética de edificios, Código Técnico de la Edificación. Surgieron en periodos históricos diferentes, pero evidentemente los dos estamos haciendo lo mismo. Estamos evaluando energéticamente el edificio, en un caso para ponerle límites y en otro para hacer una fotografía e identificarlo de cara al usuario. ¿Qué hemos hecho? Leer el conjunto de indicadores que tiene la certificación energética y elegir los que ahí vienen en verde, que son los indicadores principales que nosotros hemos adoptado. Hemos marcado en rojo el de emisiones totales de CO2 porque ese es previsiblemente el único cambio en términos de indicadores que tendremos que introducir de futuro, que es una limitación también en términos de emisiones de CO2, ¿vale? Bien, también como ven hemos cambiado la etiqueta de eficiencia energética para intentar dar más información al usuario, es decir, no solamente es importante las emisiones de CO2, todos sabéis que, digamos, hay formas relativamente perversas de conseguir una buena calificación, como es la introducción de biomasa, etcétera, etcétera, y nosotros queremos que haya otros indicadores que entren en juego. Y nos parece que es fundamental que además los arquitectos, pero también los usuarios, conozcan que no es solamente la etiqueta. La certificación es todo un conjunto de datos, donde vienen datos de demanda, datos de consumo, etcétera, etcétera, que son los que nos permiten identificar cuáles son los problemas o debilidades de nuestro edificio. Bien, hay un tema de climas de cambios que no entro en ello. Al margen de esas indicaciones de carácter global, hemos mantenido exigencias de tipo particular. Es decir, no queremos que, aunque se cumpla también un objetivo de consumo global que nos preocupa como administración, se produzcan situaciones de descompensación internas y haya viviendas muy malas con respecto a viviendas muy buenas. Por ello hemos mantenido criterios, digamos, de mínimos en cuanto a transmitancia límite de cada uno de los elementos, así como también hemos introducido exigencias relativas al tema del robo de calor. Es decir, evitar que en aquellas situaciones donde tenemos conexión, por ejemplo, con locales comerciales o cosas por el estilo, que tienen situaciones de periodos de uso netamente diferentes a la de la vivienda, no se produzcan, digamos, situaciones de pérdida de energía por parte de las viviendas con respecto a estos elementos. Las condensaciones no aparecen explícitamente o tan explícitamente como aparecían en documentos anteriores. Hay gente que cree que no sea que se ha eliminado esa exigencia. Es una exigencia que se puede eliminar, es decir, los edificios no pueden tener condensaciones, eso es obvio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el tratamiento es diferente. Nosotros entendemos que la condensación, por lo menos desde el punto de vista energético, otra cosa es la salubridad, lo que significa es una pérdida de prestaciones de los elementos que se ven afectadas por ellas. Con lo cual, queda implícito que no puede haber, digamos, condensaciones intersticiales en aquellos elementos que se puedan ver afectados por la misma. Javier ya ha comentado el tema de los estudios de coste óptimo, han sido un elemento fundamental para la fijación de las exigencias, no voy a entrar en ello, creo que las diapositivas luego se colgarán o estarán disponibles, con lo cual esta información es disponible para todos ustedes. Pero sí que me gustaría resaltar esta diapositiva,
en la cual, como decía Javier, hemos fijado las exigencias de acuerdo con los criterios de coste óptimo, y el tema es cómo llegaremos a conseguir los edificios de energía casi nulo, porque si los hemos fijado ya con el criterio de coste óptimo significa que todo lo que avancemos va a ser no óptimo. Bien, aquí tenemos que avanzar todos, es decir, la previsión que se hace desde Europa es que las líneas que definen ese coste óptimo van a ir evolucionando en la medida que vayan entrando nuevas tecnologías, que vayamos reduciendo costes porque la eficiencia energética, digamos, tenga ya valor en sí mismo, elementos de escala, etcétera, etcétera. Con lo cual, es una labor de todos, no es un problema exclusivamente reglamentario. Ahora mismo podríamos fijar el edificio de energía casi nula, pero posiblemente nos quedaríamos cortos con lo que esperamos que sea el 2020. 3 diapositivas muy rápidas sobre ¿dónde estamos en términos de exigencia? Es decir, antes teníamos una normativa, ¿dónde está ahora? Es decir, ¿qué estamos pidiendo de más o de menos? Es difícil establecer la correlación, porque como lo hemos hecho en términos absolutos y antes iba en términos de transmitancia, no es fácil establecer esa correlación. Hemos establecido, no obstante, una correlación donde hablamos de la exigencia de 2013 y la intentamos relacionar con una demanda media establecida en base a la certificación de eficiencia energética de los edificios, que como saben, pues fija, digamos, o ha hecho unos estudios estadísticos de dónde estarían los edificios de 2006 cumpliendo estrictamente el código técnico. Con esa salvedad, podemos decir que en términos de demanda de calefacción, como ven, hemos hecho una sensible reducción de lo que es la exigencia más o menos media que podía haber los edificios de código técnico 2006 con lo que es el 2013. Concretamente, por ejemplo, en la zona E, Burgos, etcétera, pues esa reducción es prácticamente del 50%. Eso se va graduando en función de los climas. Como ven, para los climas A ya sí que no hay ninguna reducción, es más, inclusive hay una mejora, vamos a una simplemente trunque de la gráfica porque hemos llegado a unos niveles muy bajos de demanda y entendemos que a partir de ahí ya no hace falta exigir más en demanda. Otra cosa es el consumo, pero no forzamos a que se consiga mediante demanda, sino que se puede jugar libremente con otros indicadores. Como ven, insisto, para Madrid, que es zona de 3, pues veis que la reducción es superior al 30%. Así que podemos decir que la evolución en términos de exigencia es bastante dura, pero entendemos que era necesario hacerlo, teniendo en cuenta además que en demanda es donde teníamos que dar el ajuste mayor. ¿Por qué? Porque los edificios que se realicen no se modifican luego en periodos muy dilatados, de 30, 40 o 50 años, y en consecuencia todo lo que no se haga ahora tarda mucho en evolucionar. Mientras que las instalaciones son elementos que tienen, digamos, periodos de retorno mucho más cortos, 10, 12 años, y en consecuencia más fácil. En términos de exigencia de refrigeración también se hace una reducción, sobre todo en los climas 3, 4, que eran los que daban lugar, digamos, a mayores problemas y que estaban generando una situación de consumo creciente en términos de refrigeración. Y en cuanto a términos de consumo de energía primaria no renovable, también con las salvedades de que antes no se medía exactamente ese parámetro, pero bueno, como veis también en la zona E puede haber una reducción de en torno, no llega al 50%, pero en torno al 40%, y así se va graduando hasta llegar a los niveles más bajos, que sería el A, donde prácticamente se mantienen las mismas exigencias. Estamos hablando de Cádiz o zonas similares que realmente están muy próximas ya a lo que sería en términos de demanda y de consumo, lo que definiríamos como edificio de energía casi nula, ¿no? Aquí tienen un poco el resumen de todas las exigencias. Son complejas porque son diferentes para edificación de nueva planta, para edificación existente, para terciario y para edificación residencial, pero, insisto, vienen un poco derivadas de todas esas complejidades que les he ido intentando desgranar a lo largo de mi intervención. Y yo quisiera acabar con un caso real, para que podamos ver, bueno, pero lo que están pidiendo es salvaje o no es salvaje, ¿no? Y entonces he cogido este caso que viene publicado en la revista Cercha, que tienen ahí, y que es un caso real, pero que es un caso real de 2010, o por lo menos empezó la obra en 2010, con lo cual el proyecto debe ser de 2007, 2008, es decir, que estamos hablando de un elemento código técnico 2006 puro y estricto, ¿no? Pero con un planteamiento ambicioso. Además ven ustedes que son unas viviendas de protección pública del IBIMA, es decir, que no estamos hablando de algo que, digamos, que está muy acotado en cuanto a valores económicos, ¿no?, a precios, y este edificio pues tiene a bien publicar en esta revista pues un poco las soluciones que ha adoptado, que como veis pues son unas soluciones de dos tipos, un SATE y una fachada ventilada, combinándolo con aislamiento por el interior. Son soluciones novedosas, pero, bueno, no se está utilizando tanto, y digamos aquí tenemos pues todo el conjunto de soluciones que han tomado. Y lo importante es que cuando están hablando de lo que han conseguido, pues viene dentro del documento, me parece muy interesante, porque una de las cosas que no estábamos logrando transmitir es hablar en términos de consumo, en términos de demanda, con lo cual no teníamos indicadores claros entre nosotros mismos para comunicarnos. Aquí sí que se pone de manifiesto y habla de 22,8 kilovatios hora metro cuadrado año de calefacción, de demanda de calefacción, y 4,7 kilovatios hora metro cuadrado año de refrigeración. Con todas las salvedades de que algunos de estos parámetros están calculados con los climas antiguos, etcétera y tal, y habría que hacer algunos
algunos ajustes, pero cualitativamente es más que correcto, ¿no? Veis que cumpliría el código técnico, está situado en Madrid, con lo cual las exigencias son 27 en el caso de demanda de calefacción y 15 en el caso de demanda de refrigeración, ¿vale? Es decir, que cumple holgadamente un edificio ya proyectado en 2010. Supongo que porque el planteamiento que tenían era ese que he dicho al principio, no cumplir una reglamentación sin intentar hacer el edificio más óptimo desde el punto de vista energético. Y hago una comparación con el anexo o el apéndice E. Y como pueden ver, por ejemplo, para la zona de UM, que es el límite de transmitancia en muros, nosotros lo hemos puesto en 0,27 orientativamente, de forma conservadora, y ellos han conseguido estos valores, como digo, mejores que los del código técnico ahora mismo, con valores de 0,32 y 0,31. ¿Gracias a qué? A un edificio compacto, un edificio bien orientado, etcétera, etcétera. En el término de, por ejemplo, de cubierta, pues la cubierta está en 0,25 frente al 0,22 que nosotros aquí habíamos preconizado. Y en cuanto a huecos, pues, por ejemplo, 2,9 frente a una horquilla para el caso de captación solar alta de 1,8 a 2,1. Es decir, que con valores no tan exigentes como los que estamos preconizando en el anexo E, se pueden conseguir valores de demanda inferiores a los que estamos exigiendo. Es decir, aquí entra la labor del proyectista. Es fundamental que todos tengamos muy claro que tenemos una gran capacidad para poder definir un edificio bueno en términos energéticos y lo que tenemos que ir es entendiendo las cuestiones. Me preocupa, y sí que querría dejarlo claro, un poco la secuencia de intervenciones lógicas para mejorar una envolvente. Es decir, evidentemente la mejora del aislamiento de la parte opaca es condición fundamental, porque además es la parte porcentualmente más importante de lo que es la envolvente, eso parece claro. También, por supuesto, de los huecos, porque siendo menos porcentualmente importante, sí que son los elementos generalmente más débiles, con lo cual en esos dos elementos hay que intervenir. Pero no olvidar nunca puentes térmicos. Los puentes térmicos empiezan a generar, en la medida que vamos mejorando la envolvente, son un elemento fundamental y además por ahí va mucha pérdida. Y en los climas más severos, véase Burgos, etcétera, etcétera, los temas de ventilación son también muy trascendentes. Evidentemente, si no tenemos ningún tipo de control sobre la ventilación, estamos haciendo muchas renovaciones que están provocando problemáticas. Bien, y ya con esto, pues simplemente terminar diciendo que el objetivo de esta reglamentación pues es esa disminución del consumo energético y la mejora de la eficiencia energética de los edificios, y para ello lo que queremos es que sean los arquitectos, los proyectistas, los que vayan buscando las fórmulas de conseguir estos objetivos sin tasarles de una forma obligada determinados tipos de intervención. Y con esto, pues si os parece, yo doy por terminada mi intervención. Muchas gracias.